Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy veremos el tema razones y proporciones. Para comenzar, vamos a ver estas dos figuras que tenemos en pantalla, las dos figuras, y vamos a recordar su significado. En un video previo sobre fracciones vimos qué significa que este cuadro esté coloreado, qué significa que estos dos cuadros estén coloreados. Por ejemplo, de esta figura podemos decir que tenemos un cuarto. El significado es, el 1 se llama numerador y significa la cantidad de cuadritos coloreados en la figura. El 4 es el denominador y significa las partes en las que está dividida la figura o la unidad. En ese caso, tenemos 1 de 4, o sea, un cuadrito coloreado de 4 posibles. Entonces también lo podemos escribir así, 1 de 4. O podemos escribirlo como 1 es a 4. Es decir, estamos haciendo una comparación entre dos cantidades, que en este caso es la cantidad de cuadritos coloreados contra el total de cuadros en los que se dividió la figura. Eso va a ser una razón. La comparación de dos cantidades, justo lo que acabamos de hacer en esta figura. Comparamos, repito, la cantidad de cuadros coloreados contra el total de cuadros que tiene la figura. En la siguiente figura, el siguiente dibujo, tenemos entonces 2 octavos. 2, ¿por qué? ¿Por qué 2? Porque son 2 cuadritos los que están coloreados y 8, que es el número total de cuadros en los que se dividió el entero. También esto lo podemos ver como 2 de 8 o 2 es a 8. En los tres casos significan lo mismo, significa que hay 2 cuadritos, estamos comparando 2 cuadros coloreados contra el total que son 8 cuadros en los cuales se dividió la unidad. Entonces repito, razón, se trata de comparar dos cantidades y en cada uno de estos ejemplos hemos comparado la cantidad de cuadros coloreados contra el total de cuadros que hay en ambas figuras. Pasemos entonces, ya que sabemos que es una razón, pasemos a lo que sigue. ¿Qué tienen en común un cuarto y 2 octavos? Seguramente ya te habrás dado cuenta que son equivalentes. Esa es la relación que hay entre un cuarto y 2 octavos y lo vamos a escribir aquí. La relación entre un cuarto y 2 octavos es que son fracciones equivalentes. Y seguramente tú ya sabes que es una fracción equivalente. También en un video previo explicamos qué es una fracción equivalente y cómo encontrar fracciones equivalentes. En ese sentido, aquí estaremos comparando, por ejemplo, un cuarto, lo vamos a comparar con 2 octavos y vemos que están representando lo mismo. En la primera figura tenemos una división de 4, en la segunda tenemos una división de 8, pero al colorear solamente un cuadro de la primera figura, estamos representando la misma cantidad que si coloreamos 2 cuadros en la segunda figura. De esta forma podemos decir entonces que una proporción, que es el otro tema de este video, que es razones y proporciones, una proporción es la equivalencia por comparación entre dos razones. En este caso, entonces estamos comparando, vamos a colocarle aquí, en este caso estamos comparando un cuarto y 2 octavos por equivalencia. ¿Vale? Lo que ya te había mencionado hace un momento, el colorear este cuadro en la primera figura equivale a colorear 2 cuadros en la figura número 2. Eso es una proporción, la equivalencia por comparación entre dos razones.
Perfecto, entonces ya sabemos que es una razón, ya sabemos que es una proporción. Vayamos ahora a resolver algunos ejercicios. El primer ejercicio dice que 5 es a 12, como ¿qué número es a 24? Suena raro, ¿verdad? Pero vamos a acomodarlo de tal forma que a ti te sea fácil resolver, encontrar este número. Fíjate muy bien, 5 es a 12, entonces puedo ponerlo así, otra vez lo voy a escribir, 5 es a 12. Como qué número, o sea, ahí ya me están diciendo que hay una incógnita, no sé quién es ese número, y entonces lo voy a representar con la letra X. Puedes representarlo con otra letra, la letra que tú prefieras. En mi caso, estoy representándolo con X, ¿no? ¿Qué número es a 24? Y fíjate el orden. Como estamos comenzando con 5 es a 12, entonces vamos a escribirlos en ese orden. ¿Qué número es a 24? Por eso la X está debajo del 5, porque está comenzando primero. El 5 va primero en esta primera frase. ¿Y qué número también está primero? ¿Vale? Entonces, ¿qué número es a 24? Entonces, aclarado eso, puedo poner X es a 24. La forma de resolver esto es haciendo una multiplicación cruzada. Vamos a multiplicar 5 por 24 y vamos a multiplicar 12 por X. De esa forma voy a tener 12X. Vamos a colocar aquí 12X es igual a 5 por 24. De ahí tengo que X es igual a 5 por 24 entre 12. ¿De acuerdo? Porque estamos haciendo un despeje de esta ecuación de primer grado. Es una ecuación de primer grado. Y realizo la multiplicación. 5 por 24 es igual a 120 y 120 entre 12 es igual a 10. Por lo tanto, entonces podemos completar la oración. 5 es a 12 como 10 es a 24. Listo, ya tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Nos dice que 8 libros cuestan 160 pesos. ¿Cuánto costarán 20 libros? Quizás para este momento ya te habrás dado cuenta que aquí estamos aplicando en realidad una regla de 3. Sin embargo, sé que hay algunos a los que les cuesta trabajo. En cuanto decimos regla de 3, les cuesta mucho trabajo poder determinar esta situación. Quizás viéndolos desde otra perspectiva como lo estamos haciendo aquí, que sea más fácil. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a hacerlo como lo hemos venido trabajando con esto de las razones. Y fíjate muy bien, si todavía te cuesta trabajo esto de la regla de 3, quizás hacerlo de esta manera te va a solucionar mientras ya entiendes perfectamente cómo funciona. Fíjate bien, entonces vamos a tener 8 libros es a 160 pesos, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a colocar una especie de columnas, vamos a ponerle en color, una especie de columnas, ¿sale? Entonces aquí tenemos esta columna y aquí vamos a tener otra columna. Es decir, en cada una de estas columnas, en esta primera vamos a colocar libros, o están los libros, ¿sale? Porque los 8 representan los libros y 160 representa el costo, ¿de acuerdo? Ahí está. Y entonces ahora sí nos vamos a la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuánto costarán 20 libros? Es decir, 20 libros, ¿en qué columna debe de ir colocado? ¿Lo colocaré en el costo o lo colocaré en la columna de libros? Perfecto, se va a colocar en la columna de libros. Entonces aquí 20 es A. Y aquí en este espacio, donde estoy poniendo la nubecita, necesito poner algo. ¿Qué voy a colocar ahí? Eso es lo que voy a determinar justamente aquí en esa nubecita. Es el número que yo quiero encontrar. Y lo puedo representar como desconozco quién es, lo puedo representar mediante una letra. ¿Qué letra voy a poner? Si te parece bien, vamos a poner la C de costo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de operaciones o de procedimiento para encontrar esta cantidad? Bueno, voy a multiplicar cruzado 8 por C y voy a multiplicar cruzado 160 por 20.
De esa forma, entonces voy a tener 8C, vamos a colocar aquí, 8C es igual a 20 por 160. ¿De acuerdo? Hacemos un pequeño despeje, es una ecuación de primer grado, entonces 20 por 160 sobre 8. Y hago esa operación 20 por 160 es igual a 3200. Y 3200 entre 8 es igual a 400, lo cual significa entonces que 8 libros, así lo vamos a colocar, 8 libros costarán 400 pesos. Listo, ya terminé con mi otro ejemplo. Vamos con un ejemplo más. A ver, vamos a leerlo. ¿De acuerdo? Nos dice que un edificio A tiene 20 metros de altura y proyecta una sombra de 25 metros. El edificio B, que está al lado, tiene una altura de 14 metros. ¿Cuál es la longitud de la sombra que proyecta el edificio B sobre el suelo? ¿Cómo le vamos a hacer? Generalmente, ¿no? Tenemos ahí como que la duda de qué es lo que debo hacer. Vamos a colocarlo como, ¿vale? Como razones, ¿de acuerdo? Entonces, del primer edificio, edificio A, dice que 20 metros de altura y proyecta 25 metros de sombra. Es decir, voy a tener 20 es a 25. Y otra vez podemos generar aquí nuestras columnas, ¿de acuerdo? Que si tú ya eres todo un máster, un pro en hacer este tipo de cosas, pues ya no vas a requerir mucho el hacer las columnas, pero si aún te cuesta un poco de trabajo, yo te recomiendo que las escribas. No pasa absolutamente algo si las escribes, es para tu apoyo. Recuerda que en el aprendizaje, pues así como en la guerra y en el amor, todo se vale con tal de poder aprender. Entonces, estos 20 metros, ¿vale? Estos 20 que aparecen aquí, es la altura, están representando la altura. Estos 20, entonces le voy a colocar aquí que es altura. Y los 25 es sombra. Perfecto. Sigo leyendo entonces el problema. Ya tengo aquí la razón 20 es a 25. Sigo leyendo. El edificio B que está al lado tiene una altura de 14 metros. Perfecto, ya encontré otro dato. Altura de 14 metros. ¿En dónde voy a colocar los 14? ¿En la sombra o en la altura? Perfectamente, lo voy a colocar en la altura. Entonces 14 debe de ir aquí. 14 es A. Y en este espacio donde estoy poniendo la nubecita, ahí justamente ahí va a ir el número que me hace falta. Como desconozco qué número es, le voy a colocar una letra. Por ejemplo, le voy a colocar la S, S de sombra. Y entonces, una vez más, debo multiplicar de forma cruzada 20 por S y 25 por 14. De esa forma, entonces, vamos a tener 20S es igual a 25 por 14. Entonces, tenemos que S, realizando el despeje, va a ser 25 por 14 sobre 20. Y debo hacer las operaciones. 25 por 14 da 350. Y entre 20, vamos a hacer esa división, nos da 17.5. Entonces, la sombra que proyecta el edificio B es de 17.5 metros. Entonces, aquí algo muy interesante, fíjate cómo si la altura disminuye, fíjate, estaba en 20 y ahora disminuyó a 14, entonces la sombra también va a disminuir. La altura de 20 proyectaba una sombra de 25. Un edificio con altura de 14 proyecta una sombra de 17.5. Es decir, si la altura disminuye, entonces la longitud de la sombra también disminuye.
¿Te imaginas qué sucederá si la altura aumenta? Efectivamente, la sombra también va a aumentar. Vamos con el siguiente. Un carpintero elabora 3 puertas en un día de trabajo. ¿Cuántas puertas elaborarán 4 carpinteros en un día de trabajo? Vamos a comenzar entonces por partes. Nos dice que un carpintero elabora 3 puertas. A ver, vamos a colocar eso entonces. 1 es a 3. ¿Qué significa? Otra vez podemos escribirlo así como columnitas. ¿Sale? Entonces ahí están nuestras columnas. Y entonces aquí el 1 es carpintero y 3 son puertas. Seguimos entonces leyendo nuestro problemita y dice aquí que ¿cuántas puertas elaborarán 4 carpinteros? 4 carpinteros, ¿dónde debe de ir? ¿En puertas o en carpintero? Correcto. Vamos a ponerlo en carpintero. Entonces 4 es a, y otra vez de nueva cuenta donde estoy haciendo la nubecita, ahí va a ir el número que me hace falta, pero como lo desconozco hasta el momento, entonces necesito ponerle una letra. En este caso le vamos a poner P de puerta. Y de nueva cuenta, entonces voy a multiplicar cruzado 1 por P y 4 por 3. De esa forma, entonces yo voy a tener 1 por P es igual a 3 por 4. 1 por P es igual a P y 3 por 4 son 12. Entonces, vamos a colocarle aquí que 4 carpinteros elaborarán 12 puertas, ¿sale? En un día de trabajo. Perfecto. Ahí está. Entonces, de nueva cuenta, hagamos ahí nuestro pequeño análisis. Fíjate, un carpintero, 3 puertas. Si aumento el número de carpinteros, aumenta la producción, ¿sale? En lugar de 3, aumentó a 12 puertas. 12 puertas hacen 4 carpinteros. Siguiente ejemplo. Otra vez, un carpintero elaborará cierto número de puertas en 6 días de trabajo. ¿En cuántos días de trabajo elaborarán ese mismo número de puertas 3 carpinteros? Vamos a colocar nuestros datos. Un carpintero, o sea, una persona, es a... elaborará cierto número de puertas, no nos dicen cuántas puertas, seguimos leyendo, en 6 días de trabajo. Entonces, ahí está. 1 es a 6. Esa es nuestra razón. 1, un carpintero es a 6 días de trabajo. Podemos ponerlo otra vez en columnas para que te sea sencillo identificar. Y entonces tenemos que aquí el 1 es carpintero o carpinteros y los 6 está representando a los días. ¿De acuerdo? Seguimos leyendo entonces, nos dice en cuántos días de trabajo elaborarán ese mismo número de puertas 3 carpinteros. Los 3 carpinteros deben de ir en la columna de carpinteros. Entonces aquí vamos a poner 3 es a, y aquí donde queda este espacio donde estoy haciendo la nubecita, vamos a colocar una letra. Vamos a colocar la letra D porque nos están pidiendo días, ¿no? Días de trabajo. Si lo resolvemos como anteriormente lo hicimos, de forma cruzada, tendríamos 1 por D es igual a 6 por 3. Y 1 por D es D y 6 por 3 es 18. Entonces la respuesta sería que se necesitan 18 días de trabajo, ¿vale? 3 carpinteros elaboran las puertas en 18 días de trabajo. ¿Esto suena lógico? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aumento, aquí estoy aumentando el número de carpinteros. Es decir, el número de personas que trabajan. Y acuérdate que en equipo, ¿vale? Si hay más personas, si hay más manos trabajando, entonces el número de días debería ser menor. Pero aquí nos está dando más días. Por lo tanto, esto está mal. No lo podemos resolver de esta manera. Pero entonces, ¿cómo se resuelve? Después de haber hecho el análisis que acabamos de hacer, en el cual ya dijimos que si hay más manos, si hay más personas
entonces la actividad debe de hacerse en menos tiempo. Esto es una proporción inversa, así se va a conocer, proporción inversa. ¿Y cómo se resuelve este tipo de proporciones? Igual va a haber una multiplicación, pero en este caso no va a ser cruzada, no va a ser de esta forma, cruzada. ¿Cómo va a ser? En lugar de ser así, la vamos a multiplicar así, ¿de acuerdo? Entonces vamos a multiplicar 1 por 6 y vamos a multiplicar 3 por D. De esta forma, entonces tendremos 3D es igual a 1 por 6. Y entonces D es igual a 1 por 6 sobre 3, lo cual es 6 entre 3 y eso me da 2. Es decir, entonces 3 carpinteros, le vamos a poner aquí 3 carpinteros, elaborarán las puertas en 2 días. En 2 días van a elaborar las puertas. Ahora sí tiene un poco más de sentido, tiene un poco más de sentido esto, ¿sale? Porque hay más personas trabajando y en consecuencia el número de días, ¿sale?, debe disminuir debido a eso, justamente porque hay más personas, hay más manos, hay más gente haciendo la misma actividad. Vamos con el siguiente ejemplo, a ver si aquí ya puedes adelantarte un poco y ver, identificar qué tipo de proporción es, si es directa o es inversa. Entonces, ayer le marcaste a tu ex 30 veces, ¿sale? Le marcaste a tu ex 30 veces, aquí le voy a quitar, le puse a tu ex 30 veces en 5 minutos. Wow, sí fueron bastantes, ¿no? 30 veces en 5 minutos. ¿Cuántas veces le marcarás en 8 minutos? ¿Qué tipo de proporción crees que sea? ¿Inversa o directa? Yo creo que es directa, ¿sale? Es directa porque si pasan más minutos, entonces la cantidad de veces que le vas a marcar a tu ex aumenta también. Y lo vamos a colocar de esa forma. Entonces 30 es a 5, ¿de acuerdo? O sea, 30 veces es a 5 minutos. Podemos poner entonces nuestra columna, aquí tenemos nuestra columna, y de este lado donde está el 30 es el número de veces y el 5 son minutos, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces le marcarás en 8 minutos? Los 8, ¿dónde irán? ¿En minutos o en veces? Correcto, debe de ir en minutos. Y entonces ahora tenemos el huequito aquí, de este lado, y ya sabes, en ese huequito, en esa nubecita debemos poner una letra. Por ejemplo, vamos a poner la V, que es la cantidad de veces, ¿no?, que vamos a buscar. Entonces multiplicamos, como es una proporción, vamos a ponerle aquí proporción directa, entonces se multiplican cruzado. ¿Ya te acordaste? Cruzado se multiplica cuando es una proporción directa. Y entonces vamos a tener 8, aquí vamos a colocarle 8 por V, es igual a 30 por 5, ¿no? ¿Sí es correcto? No, ¿verdad? Tenemos que hacerlo cruzado. Ojo, ahí mucho ojo cómo lo estamos haciendo. Tenemos que hacer 5 por V, ¿sale? O 5V así nada más, sin el paréntesis. 5 por V es igual a 30 por 8. Entonces, abusados ahí. Mucho cuidado cómo hacemos la multiplicación, ¿eh? Lo que acabo de hacer es, a veces, error típico de estudiante, cómo se multiplica. Mucho ojo. Por eso sí te recomiendo que si estás aprendiendo esto desde cero, lo recomendable es que hagas estas barritas, estas columnitas y hagas tus flechitas para que te vayas guiando. Entonces, ya que tenemos esto, 5 por V y 30 por 8, despejamos. V es igual a 30 por 8 sobre 5. Y hacemos la multiplicación. 30 por 8 es igual a 240, y luego sobre 5. Luego, entre 5 es igual a 48. V es igual a 48.
Entonces le marcarás a tu ex 48 veces en 8 minutos. Muchas veces le estás marcando, ¿verdad? Entonces, perfecto. Podemos pasar al siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, tiene 2 incisos y vamos a analizar qué pasó aquí. Se desea pintar una barda. Si se contratan 5 pintores, estos emplearían 144 horas en pintar la barda. A ver, vamos a sacar de una vez nuestra razón del inciso A. 5 es a 144, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que 5 pintores realizan la actividad en 144 horas. ¿Sale? ¿Recuerdas? Podemos sacar, ¿sale? Podemos obtener aquí nuestras columnas y recuerda que aquí son pintores. En esta primera columna son pintores. Ponle aquí pintores y en la siguiente columna son horas. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué nos están solicitando. Inciso A. ¿Cuántas horas emplearían 2 pintores en pintar una barda de iguales dimensiones? Tenemos aquí el dato 2 pintores. Eso quiere decir que ese número 2 debe de ir debajo de el 5 porque es la columna de pintores. 2 es A y en este huequito entonces necesitamos colocar una letra. ¿Qué letra? No sé qué letra le voy a poner. Sí, podemos ponerle, por ejemplo, la H de horas, que es lo que estamos pidiendo. Y entonces viene algo otra vez interesante, el análisis. Es importante hacer el análisis, ¿de acuerdo? A ver, tengo 5 pintores y lo hago en 144 horas. Si los pintores están disminuyendo, o sea, hay menos gente haciendo la tarea, haciendo la labor, ¿qué crees que le va a pasar a las horas? Efectivamente, se van a tardar más tiempo en realizar la labor. Hay menos gente, hay menos manos, menos personas realizando la labor. Entonces, le va a tocar a cada uno de esos pintores pues más trabajo, ¿no? Por lo tanto, esa es una proporción inversa. Y si es inversa, ya sabemos que este tipo de proporciones se multiplican así, de forma directa, digámoslo. De esa forma, entonces vamos a tener que 2 por H es 2H igual a 5 por 144. H es igual a 5 por 144 entre 2. Y vamos a hacer la multiplicación de 144 por 5, que es 720, y sobre 2 son 360. Entonces, dos pintores tardarán 360 horas. Perfecto. Inciso B. ¿Cómo se resolverá el inciso B? Vamos a leerlo. Tenemos como datos, otra vez 5 pintores y 144 horas. Para el inciso B dice que hay que pintar una barda de iguales dimensiones en 72 horas. Aquí está nuestro tercer dato, 72 horas. Entonces vamos a colocarlo para tener aquí nuestros datos bien acomodados. Entonces, a ver, vamos a disminuir aquí el zoom. Le vamos a subirlo para tener espacio suficiente y vamos a hacer el inciso B. En el inciso B también tenemos que hay 5 es a 144. Y ya sabes, por columnas, si queremos hacer ahí nuestras columnas, para que lo tengas así clarísimo, ¿sale? En la primera columna, entonces otra vez son pintores y en la otra son horas. Y en consecuencia, bueno, según el problema, nos dice que hay 72 horas, que es el otro dato, 72 horas. Eso quiere decir que las 72 van aquí en esta columna de horas y aquí vamos a ponerle una letra. Vamos a poner la letra P, que son la cantidad de pintores que necesitamos. Y hacemos análisis de nueva cuenta. A ver, si antes 5 pintores usaban 144 horas, ¿qué pasa si el tiempo
en el que realizo la actividad disminuye. Eso significa que va a haber más gente trabajando, ¿de acuerdo? Entonces disminuye y los pintores van a aumentar. Si eso sucede, si una de las cantidades disminuye y la otra aumenta, tal como en el inciso A, ¿vale?, que disminuyeron los pintores y aumentaron las horas, aquí también disminuyen las horas, aumentan los pintores. Eso significa, de nueva cuenta, que es una proporción inversa. Y entonces se multiplica 5 por 144 y se va a multiplicar P por 72. ¿De dónde? Entonces vamos a tener 72P es igual a 5 por 144. P es igual a 5 por 144 sobre 72. Y ya sabemos que 5 por 144 es 720 y entre 72. Por lo tanto, P es igual a 10. De ahí que para realizar la labor en 72 horas se necesitan 10 pintores, ¿vale? Vamos a colocarle aquí 10 pintores y listo, ya está, ya tenemos resueltos los dos problemas de los pintores. De nueva cuenta, fíjate muy bien, haz el análisis cuando tengas este tipo de situaciones, pregúntate qué pasaría si los pintores disminuyen, ¿vale?, entonces las horas aumentan, o qué pasarían si las horas disminuyen, entonces los pintores aumentan. Entonces, en resumen, justo lo que te acabo de decir al último, dos razones están en proporción directa o son directamente proporcionales si al aumentar alguna de las cantidades que las componen, la otra también aumenta o viceversa. Como en el caso de los mensajes a tu ex, ¿sale? Si la cantidad de tiempo aumenta, entonces la cantidad de mensajes también aumenta. O si la cantidad de mensajes disminuye, entonces el tiempo disminuye, ¿sale? Dos razones están en proporción inversa o son inversamente proporcionales si al aumentar alguna de las cantidades que las componen, la otra cantidad disminuye o viceversa. Tal como en el último ejemplo, si la cantidad de pintores disminuye, entonces la cantidad de horas aumenta. Si la cantidad de horas disminuye, la cantidad de pintores aumenta. Eso es el trabajo de las razones de proporción directa o proporción inversa. Así se resuelven. Espero que te sea de mucha utilidad, que lo veas desde otra perspectiva y cuídate mucho.